A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias, 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión y también en tiempo real nos pueden ver desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net. Ahí hay un botón de en vivo, dan clic, nos ven desde cualquier parte del mundo. Y también este programa lo subimos nosotros a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia del licenciado Henry Llanes, un experto en temas relacionados con la seguridad social, un estudioso de toda la historia de la seguridad social en el Ecuador, su fondo de pensiones, bueno, todo lo que involucra. Y hace unas 3 semanas, y le voy a preguntar porque el diario El Universo dice así: Henry Llanes logra la aprobación de una iniciativa popular para que la Asamblea Nacional trate sus propuestas de reforma a las leyes del IES y del BIES. ¿Es tanto así la propuesta que usted planteó, licenciado, en su parte medular, fue aprobada por la Asamblea o hubieron cambios asimismo medulares que no lo dejan conforme? Sí, muchas gracias, estimado. Un cordial saludo para usted y para la audiencia, muy gentil por la invitación. Bueno, nosotros, déjeme decirle brevemente una parte introductoria de los aspectos fundamentales de esta iniciativa. Nosotros impulsamos la iniciativa popular normativa con el apoyo de 500 brigadistas jubilados a nivel del Ecuador. Es la primera vez que se lo hace, ¿no? Porque la Constitución y la ley sí permite que los ciudadanos se conviertan en casi legisladores o cuasi legisladores, ¿no? Se organizaron entonces 500 500 brigadistas a nivel nacional y recogieron 75.500 firmas, 75.500 firmas en 4 meses, ¿no? Y claro, el procedimiento exige que uno tiene que tener habilitados los derechos políticos, ¿no? Debe cumplir con la presentación del proyecto de ley, debe cumplir con este requisito de las firmas, ¿no? Y claro, en el proyecto de ley enmarcarse en el ámbito constitucional, no inmiscuirse en aspectos tributarios, no inmiscuirse en temas que vayan a generar egresos al presupuesto general del Estado. Esas son las prohibiciones, digamos. Sí, así que con todo eso nosotros encaminamos el proyecto de ley que tenía 2 objetivos fundamentales, ¿no? El uno era cambiar la gobernanza del seguro social y del manejo del banco, y lo segundo era definir al Estado las líneas de acción para que pueda pagar esa enorme deuda que tiene el Estado con el seguro social, que a julio del año 2023, según Diego Salgado, cuando era director general del IES, en un oficio que le envió al ministro de Economía de ese entonces, Pablo Arosemena Mario, él le manifestó que la deuda del Estado al Seguro Social era de 10.051 millones de dólares. Esa es plata que se prestó, entre comillas, tomaron plata, esto es plata tomada de aquí de 3,5 millones de afiliados, ¿no? Y donde están los jubilados, exactamente son 3.660.000, donde está usted, David, 3 millones de gentes que contribuyen al Estado, y que a los afiliados activos, como en su caso, contribuyen al Estado, a la sociedad ecuatoriana, por 3 vías, ¿no? El dinero sirve para eso, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Por un lado de usted, por ejemplo, durante 30 años, 35 años, inclusive ya cuando la persona es jubilada, contribuye en el financiamiento del presupuesto general del Estado con el pago de los tributos. Yo le pregunto a David, cuando usted compra ropa, cuando usted compra su calzado, cuando tiene consumo o uso de bienes y servicios, ¿paga o no paga IVA? Paga IVA. Y eso, en esa medida que usted va pagando todos los días el IVA, todos los meses, todos los años, usted va contribuyendo para financiar el presupuesto general del Estado. Y así como usted, 3.600.000 en el Ecuador. Entonces la sociedad debe saber eso, porque estas cosas no se le explican, ¿no? Claro, y no se las entiende, y la gente escucha que el estudio actuarial, y la gente más está preocupada. ¿Movieron la edad en la cual hay que jubilarse? ¿A los cuántos años? ¿A las cuántas operaciones? Y ahí se reduce la discusión. Y tampoco es claro eso. No es claro. Entonces, que esto es parte de la formación, pero los medios de comunicación, en espacios como el suyo, David, y yo creo que uno debe, y en mi caso yo aprovecho para ir a esta parte formativa de la sociedad. Usted, ecuatoriana y ecuatoriano, mientras tenga un trabajo
bajo relación de dependencia, o sea, un afiliado voluntario, un afiliado autónomo, usted está contribuyendo a financiar el presupuesto general del Estado a través del pago de los tributos. Esa es la una vía, hay dos vías más. La otra es que en el Seguro Social, diga usted, el Seguro Social, el gobierno lo maneja el Seguro Social para hacer uso de los recursos de los trabajadores, porque así hay que hablar. Porque el Seguro Social es una institución que administra los recursos del Seguro Social, pero el Seguro Social no es el dueño del dinero. El dueño del dinero son los afiliados, son los trabajadores, y esto me toca a sí mismo insistir y insistir, porque la pregunta es: ¿de dónde el seguro tiene plata? Solo tiene plata por dos vías: de los aportes de los afiliados y de los aportes de los empleadores que pagan, porque también hay un sector de empleadores que son morosos, son tramposos, no pagan. Así es. Tienen deudas con el Seguro Social. Pero muy bien, hablando de los empleadores que pagan y en cambio de los trabajadores que sí pagan, mire, ese dinero sirve para financiar el fondo de salud, sirve para financiar el fondo de pensiones y también para atender los riesgos del trabajo. En los afiliados, dos vías, sí, los de relación de dependencia y los voluntarios. Sí, voluntarios, correcto. Pero la mayoría son trabajadores bajo relación de dependencia laboral. Si estamos hablando aproximadamente de 3 millones, cerca de 200.000 son afiliados voluntarios. Usted, David, que es un hombre familiarizado con las matemáticas, esas 200.000 personas que son frente a 3 millones es menos del 10%. Así es, ¿ya? el 6%. Sí. Entonces, digo usted, la mayoría son trabajadores bajo relación de dependencia laboral, la mayoría son del sector privado, también esto hay que aclarar, otro porcentaje es del Estado. Solo para tener una idea, para el año 2021 eran cerca de 3 millones de afiliados al Seguro Social. Del sector privado eran como 2.200.000 trabajadores. Y al sector público sobre los 600.000 y afiliados voluntarios cerca de los 200.000, ¿no? Y entonces digo usted, una parte de ese aporte mensual que se da al Seguro Social para financiar prestaciones de salud, riesgos del trabajo y pensiones, ¿no?, va al ahorro, al fondo de pensiones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como el gobierno maneja el fondo de pensiones, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno? Toma el dinero del fondo de pensiones, ¿no?, que es plata de los trabajadores, y a cambio le deja bonos. ¿Es constitucional eso? El tomarse eso, no. Claro, con la figura de entregar bonos es como que dicen no me he tomado, sino que necesitaba liquidez, ¿no? Buena pregunta de lo constitucional. Sucede que el artículo 372, David, usted es un hombre muy atento, el artículo 372 de la Constitución de la República dice que los recursos del seguro universal obligatorio no son del fisco. Entonces cabe la pregunta: si no son del fisco, ¿por qué el fisco maneja los recursos que no son del fisco, que son recursos ajenos, que son de los trabajadores, de los asegurados? Pero aquí no se cumple la ley. Y esa misma disposición 372 dice que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas, ni menoscabar el patrimonio. La pregunta es: ¿el gobierno como institución del Estado, de la función ejecutiva, maneja o no maneja el Seguro Social, los recursos del Seguro Social, los fondos y reservas? Sí. Y el gobierno ha sido el principal causante de menoscabar el patrimonio cuando no cumple la ley y cuando no paga las deudas. Y entonces, ¿qué sucede yendo a lo de los bonos? Entonces el gobierno, así como ya lo explico, que no es constitucional que el gobierno maneje los recursos del Seguro Social, pero los está manejando. Entonces no se cumple la Constitución. Y entonces, ¿qué sucede? Que el gobierno se lleva parte de esos ahorros del fondo de pensiones y a cambio le deja bonos. Unos papeles. Unos papeles. A 20, a 30 años además. Exacto, a largo plazo. Y entonces, ¿qué sucede? Que no sirven para nada, hay que decirlo así. Paga intereses el Estado, Se dice que por ejemplo, actualmente la inversión en bonos que tiene el Seguro Social está sobre los 12.000 millones de dólares. Pero le deja sin liquidez. Se deja sin liquidez. Está cogido un papel cada vez va que si quiero salir a negociarlo, los compradores de bonos van a decir, no, este se vence después de 30 años, te voy a pagar el 70% del valor una nominal. Cosa así, exacto, así sale. Entonces, ¿qué sucede? Que esa es la segunda manera, como los trabajadores, como los afiliados, ayudan a financiar el presupuesto general del Estado. La señora María de los Ángeles Rodríguez Rosero, que es representante de los empleadores ante el Consejo Directivo del IES. Ella es vocal. Sí, ¿no? En el año 2023 dijo que el Seguro Social había contribuido a financiar el presupuesto general del Estado en 2.800 millones de dólares. 34.000, 35.000, que es el presupuesto, 2.000 y pico, casi el 10%. Casi el 10%. Mire, que ella decía que es plata de los afiliados, plata de los asegurados. Eso lo dijo en una comunicación, le dijo al ministro de Economía y Finanzas, y esa afirmación es correcta, lo que ella dijo. Ve usted la segunda manera cómo los trabajadores ayudamos a financiar del Estado.
¿Cómo? Haciendo las inversiones en papeles, en bonos, y el gobierno se lleva el efectivo. Entonces es una segunda manera de que los trabajadores ayudan a financiar el presupuesto general del Estado. La tercera, en la ley de seguridad social, por estas cosas que nos pasa al Ecuador, que es propio de nuestro subdesarrollo, ¿no? Sucede que en la institución del Seguro Social hay prestaciones médicas que no corresponden al Seguro Social. ¿Por qué? Porque los usuarios no son afiliados al Seguro Social. Entonces, por lógica, simplemente por lógica, y además la Constitución lo establece, el encargado de manejar la salud pública, de administrar la salud pública, de gestionar la salud pública, es el Estado. A través de su sistema nacional de exacto, salud pública, claro, ¿no? De la red pública de salud. Del ministerio, de la red pública, sí, y el Ministerio de Salud Pública, que es el que rige. Claro. ¿Qué sucede? Que aquí en el Seguro Social hay jefas de hogar, hay personas que sufren discapacidades, personas que sufren enfermedades catastróficas, y los hijos de los afiliados, ¿no? Ya hasta los 18 años, que reciben atención médica sin ningún costo en el Seguro Social, no deberían ser atendidos en el Seguro Social, sino por la red pública de salud, pero los tienen allí. Es más, cuando uno va con un hijo de uno a la red de salud pública, le dicen, no le podemos atender aquí porque usted es afiliado al seguro, llévele a un hospital del seguro. Exacto, así pasa. Así pasa. Esto es por estas aberraciones que nos pasa en nuestro manejo de las instituciones. ¿De cuántos millones más de personas estamos hablando? Mire usted, solo de los hijos de los afiliados a datos del año pasado eran 2.068.000 personas que reciben atención médica en el Seguro Social sin costo. ¿Y quién paga esa atención médica? Usted, David. Y 3 millones de afiliados. ¿Eso es correcto? ¿Eso es justo? No, pues. Claro. Y entonces, mire que allí, por ejemplo, el Seguro Social de ayuda al Estado, al gobierno, llámese a los trabajadores, los afiliados, a financiar una prestación médica. Claro, le está ayudando a atender a los que tienen que atender, médica, claro, una prestación médica. Una prestación médica que le corresponde al Ministerio de Salud y a los otros sectores también. ¿Sabe qué dijo Ángel Loja Llanes en enero del año 2020? Que en el Seguro Social se habían atendido en el año 2019 9 millones de personas. De los 9 millones de personas, dijo él en la asamblea, solo 3 millones pagaron sus aportes. 6 millones no pagaron. 6 millones recibieron atención médica sin ningún costo, financiada con la plata de los trabajadores. Por eso que aquí se ha esquilmado los aportes. Entonces, volviendo a esta iniciativa, lo que se quiere cambiar es primero la cabeza. Claro, sin duda. Y por eso es que no se metió un proyecto, digamos, gigantesco, sino básicamente el directorio, la conformación del directorio. Entonces nosotros íbamos por ahí, porque ya le explico, con todas estas cosas que han pasado en el manejo de los recursos de los afiliados, de los asegurados, y que los asegurados y los afiliados no saben, no conocen, porque no estudian en el colegio, porque no estudian en la universidad, esta que es vital, y porque nuestra educación, como es tan mala, no ayuda, por ejemplo, a educar a la gente sobre lo que es esto del seguro social, de la seguridad social, que es lo fundamental que debe la gente saber, de la salud, de la alimentación, del manejo de las finanzas. Eso debería ser la educación nuestra, desde la escuela, desde la educación primaria, ¿no? Desde la educación básica, pero lamentablemente no se da, y menos lo del seguro social. Y entonces digo usted, la idea, digo nuestra era, decimos no, aquí las cosas tenemos que retomar, a efectos de organizar de manera correcta, y para nosotros la cabeza es clave. Este medio de comunicación que se maneja de una manera eficiente, eficaz, ¿no? Con mucha ejecutividad, ¿no? De un manejo empresarial muy bueno. ¿A qué se debe eso? A que hay una buena cabeza. Este medio de comunicación tiene una muy buena cabeza, tiene un buen gerente, tiene un buen gerente propietario que está al día, todos los días, desde que amanece hasta que anochece. Entonces este medio de comunicación funciona bien porque tiene esa buena gestión, porque tiene esa buena dirección. Esa buena gestión, esa buena dirección no la tiene el Seguro Social, porque constitucionalmente no le corresponde al gobierno manejar el seguro social, deberían ser los trabajadores. Entonces, partiendo de ese criterio, nosotros dijimos, actualmente el Consejo Directivo del IES tiene 3 miembros, ¿no? Uno del gobierno, que es el que maneja el seguro social, e inconstitucionalmente, ahí está un representante de los empleadores y un representante de los asegurados, de los afiliados, que es un voto de minoría. Entonces dijimos nosotros, no, si quienes financian, quienes sostienen las prestaciones del seguro social son los trabajadores, son los afiliados, ¿no? Dijimos, no, ellos deberían tener una mayor representación. Entonces nosotros hicimos un cambio para que en el Consejo Directivo del IES sean 5 personas, 5 miembros. 2 que representen a los afiliados activos, son 3 millones y que los 3 millones los elijan a estos 2 principales. Por votación universal, sí, como cuando elegimos alcalde, elegimos presidente, sí. Ya. En este caso, ya de los afiliados exclusivamente. Claro, solamente los afiliados vamos. Sí, a elegir a 2 representantes, ¿no?
que ahora en la reforma sí está, sí se la incorporó. Ya. Sí está, la Asamblea sí la incorporó. Lo que pasa es que la Asamblea distorsionó porque puso allí uno que representa a los trabajadores bajo relación de dependencia laboral y luego a otro que no representa a los trabajadores bajo relación de dependencia laboral. Y yo les dije, pero no me quisieron escuchar. No tiene si sentido, mayoría, si estamos hablando de un 6%, lo acaba de decir. No tenía sentido, no tenía sentido, pero lo hicieron, entonces ahí lo distorsionaron. Un representante de los jubilados, que lo elijan los 660,000 jubilados. ¿Y por qué esto de la elección también directa a David y audiencia? ¿Por qué? Porque hay una sentencia de la Corte Constitucional que le conminó a la Asamblea Nacional en el año 2016. Es una sentencia del 22 de marzo del año 2016. ¿Qué le dijo? Mire, a la Asamblea tiene que reformar la ley, le dijo la Corte en la sentencia. Y además en ese proceso de integración del Consejo Directivo del IES, le dice la Corte, tiene que considerarse, tiene que respetarse los principios de igualdad, de participación y de inclusión, dice la sentencia. Y dice la sentencia algo más, algo fundamental, en la que participen todos los asegurados y todos los empleadores. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es el mecanismo para que aporten todos los asegurados? Para que participen, perdón, todos los asegurados. ¿Cuál es el mecanismo para que participen todos los empleadores? ¿Qué será que todos los días tienen que ir al Consejo Directivo del IES? No, pues hay un solo mecanismo, hay una sola vía que elegimos a la Asamblea, es el sufragio. Ahí se pueden participar todos los afiliados, en un caso. Con un perfil que se tiene que determinar de quiénes son los que tienen que participar, y que no sea como en el Consejo de Participación y Control Social, que es en apolítico, y vamos después a encontrar con banderas políticas haciendo campaña es el más político para el representante del IES. Es el más político porque además están sujetos a la obediencia allí. Pues. Claro. Porque si no acatan, simplemente son vetados por las propias organizaciones. Dos de los representantes de los afiliados, lastimosamente, uno de esos es por los afiliados voluntarios. Dos de los afiliados, uno de los jubilados y uno de los empleadores. Cuatro. Y un representante del gobierno que lo designa el Ministerio del Trabajo, no la Presidencia de la República. El Ministerio del Trabajo. Entonces la Asamblea no lo acogió y volvieron a distorsionar para que siga siendo el representante de los empleadores, en este caso ya designado a través de una terna por la Asamblea Nacional, que se fueron por allá, y ya no debió ser así. Y entonces que este señor, este delegado, sea el que presida el Consejo Directivo del IES. El que lo va a terminar nombrando la Asamblea. El que lo va a terminar nombrando la Asamblea. Entonces no puede ser. Entonces, claro, cuando la propuesta nuestra fue sencilla, que hoy ya le envié al señor presidente de la República, a su correo electrónico le envié, señor presidente, la propuesta nuestra, ¿no? Para que más bien la idea sea... La vete, que se reúnan los 5, esa fue la propuesta nuestra, que se reúnan los 5, de una manera sencilla, se elija el presidente y se elija el vicepresidente. Que es lo lógico, además. Claro. Además ahí se podría ser elegido a lo mejor el presidente, el propio delegado del gobierno, delegado de los empleadores, el de los jubilados, o el de los jubilados. Así. Vea, eso es actuar con buena fe. Y además los actos de uno también reflejan lo que es la persona en su espíritu, en su mente. Para partir de ahí, de cambiar la cabeza, de tener una buena cabeza, poder ir a las otras reformas. Porque ahora le dicen, no, este proyecto que presentó el licenciado Llanes no va a la parte medular, no corrige lo que es fundamental. Es lo fundamental, la cabeza, la conformación. Porque Augusto de la Torre, porque Pablo Lucio Paredes, porque Walter Spurrier y otros nos han criticado que no iba a lo fundamental. Lo fundamental para nosotros es la cabeza, el gobierno. Y ellos decían que no iba a lo fundamental, que no soluciona los problemas económicos. Y le decimos nosotros a ellos que lean la Constitución. Nosotros no tenemos atribuciones, ¿no?, para inmiscuirnos en asuntos que vayan a generar egresos al presupuesto general del Estado. Si nosotros hubiésemos subido como ellos quieren, la edad de jubilación, los aportes, ¿no es cierto?, y años de aportes, de ley nos metíamos en el tema del presupuesto general del Estado, porque el Estado es empleador, pues no. Entonces hubiéramos incurrido en una inconstitucionalidad. Y entonces hemos tenido que aclarar también esas críticas que nos hicieron, de que no iba el proyecto de ley a cambiar asuntos fundamentales. No, lo principal es la cabeza para nosotros. Y de ahí vamos a cambiar. El resto. El Seguro Social entonces por sí solo sí pudiera mantenerse. Claro. Si no estuviera siendo captados sus recursos, su fondo, por el Estado, por el gobierno. Si estas personas, estos
3 millones más prácticamente que reciben beneficio de prestación de salud, se les, por ejemplo, se pudiera por último un monto mínimo. A mí no me importaría que en mi rol, por ejemplo, me descuenten para mi hijo unos 5 o 10 dólares más, pero esto ayudaría de todas formas, ¿no? Ayudaría, y eso tendría que ser producto, mi querido David, de un estudio actuarial. Bueno, un afiliado que tiene un hijo, ¿cuánto podría aportar mensualmente, no? O que tiene 2 hijos, o que tiene 3 hijos, ¿no? ¿Cuánto podrían aportar mensualmente? Y entonces hacer ese estudio actuarial. Pero eso va a significar también, David, que eso va a ser, ese aporte tiene que ser mensual, para salud. Y usted sabe, David, que no todos los hijos de los afiliados sufren de enfermedades, ¿no? No todos, ¿no? Es un porcentaje que no lo conozco, pero no son todos, ¿no? Y entonces la pregunta que va a suceder del padre de familia dice, bueno, yo estoy contribuyendo mensualmente para el fondo de salud, pero yo no requiero de ese servicio porque mis hijos están sanos. No es que se enferman con frecuencia. Lo va a decir el padre de familia, que en cambio sí tiene los hijos que sí sufren enfermedades, sí son afectados en su salud. Pero vuelvo a repetir, no es que es todo el conjunto de los trabajadores que tienen ese tipo de problemática, ¿no? Sino es un sector. Y entonces la pregunta es, una cosa como esas no puede ser para todos los hijos de los afiliados que tienen hijos, sino para aquellos que lo requieran. Entonces, para aquellos que lo requieran, tiene que pagar una prima que esté definida en función del cálculo actuarial. ¿En qué situación está ahorita esta reforma? ¿Fue al Ejecutivo? Ya el Ejecutivo porque no se ha pronunciado todavía. No todavía, porque la Asamblea Nacional nos echó abajo, en cambio, este otro objetivo que era definir las líneas de acción para que el Estado pague sus deudas, ¿no? Como dijimos nosotros, ¿no? Transfiriendo acciones del Banco del Pacífico hacia el Seguro Social. Con una reforma que hay que hacer al Seguro Social, por supuesto, con una nueva ley, como la que estamos haciendo. Falta una segunda etapa, falta un segundo capítulo que hay que reformar. Pero eso, ¿cómo hay que hacer? Estando dentro. Porque si uno no está dentro, no hay cómo hacer. Eso es lo uno. Lo segundo que pusimos es que el Seguro Social sea accionista de los sectores estratégicos de la economía nacional. De la minería, del petróleo, de las telecomunicaciones, del sector eléctrico. Bueno, la Asamblea no quiso, lo echó abajo. Así que yo les dije en la Asamblea, ojalá no pase nada con el Seguro Social. Pero si pasa algún rato, un momento de que el Estado no pueda pagar sus obligaciones, hay un responsable que se llama Asamblea Nacional. Y está en actas, ¿no? Tanto en la comisión como en el pleno. Eso está en actas. Esta asamblea que no podía, el proyecto que ustedes presentaron, simplemente de pronto corregirle a algún tema de la redacción, básicamente, pero no la parte medular. Del estilo, de la semántica, de la sintaxis, todo eso, de la ortografía. Si tenía fallas de ortografía, también corregir. Pero no distorsionar los objetivos. Lo distorsionaron, David. Y allí fue quien lideró, fue la Revolución Ciudadana, fue Marcela Holguín, fue Joana Ortiz y la otra asambleísta Fernández de la Revolución Ciudadana, las que echaron abajo prácticamente el segundo objetivo de la reforma. Y también que distorsionaron el primero, de la forma que le acabo de explicar. Licenciado, se nos ha acabado el tiempo, pero el tema sigue largo. Sí, le vamos a volver a invitar la próxima semana, ojalá tenga la gentileza de poder acompañar. Con todo gusto, para seguir conversando este tema. Muy gentil, gracias. Amigos, ha estado Henry Llanes el día de hoy aquí con nosotros. Él es un experto en tema de la seguridad social, así como también es un experto en el tema de petróleos, pero ahora enfocado, sobre todo ya nos contó de estas brigadas y todo, que recogieron 75,000 firmas, llevaron un proyecto a la asamblea, ese proyecto fue cambiado en su parte medular, pasó al Ejecutivo, estamos además a la espera del pronunciamiento del Ejecutivo, le pedimos al presidente también que revise, le ha enviado un correo electrónico, el licenciado Llanes parece que no revisa todo. Para que retome la propuesta original nuestra. Así es. Ese es el objetivo. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.